Ver todos los alcances que ha tenido esta primera jornada histórica con la presencia además del presidente de la República. Antonio, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Humberto? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Jornada trascendente. Recordemos que hace un mes, el 7 de mayo, estábamos eligiendo a los consejeros constitucionales. Bueno, durante esta jornada de 7 de junio han asumido ya formalmente en sus funciones. Tenemos todos nuestros equipos desplegados allí en la sede del Congreso Nacional en Santiago. Así es, vamos inmediatamente a tomar contacto con nuestra compañera Patricia Venegas, que se encuentra precisamente en el ex Congreso. Tenemos presidenta y vicepresidente de este consejo. Patricia, buenas tardes. Así es, Humberto, y comienza oficialmente el trabajo de los consejeros constitucionales, aquellos que fueron elegidos el 7 de mayo y siguen esta aposta constitucional, porque ya hay un texto, ya hay un anteproyecto, un borrador sobre el cual tienen que trabajar, que es este texto que fue redactado por la comisión experta, y ahora los consejeros constitucionales inician esta otra etapa de entregar un texto final, y por eso había mucha expectativa con lo que ocurría hoy acá en la sede del Congreso en Santiago, donde acaba de terminar esta ceremonia muy sobria, austera, ajustada a los tiempos y donde constantemente hubo distintos mensajes y llamados al diálogo, a mantener este espíritu conciliador que estuvo marcando el trabajo de la comisión experta. A esta hora van saliendo los distintos consejeros y es por eso que estamos atentos a las distintas reacciones que vamos a ir teniendo y recogiendo de parte de aquellos que fueron parte de esta ceremonia, y para que se vayan familiarizando con estos nombres. Beatriz Evia es la presidenta de este Consejo Constitucional, ella es del Partido Republicano, y Aldo Valle, independiente por el Partido Socialista, es el vicepresidente. En algunos minutos más ya debiese comenzar ese punto de prensa. Estamos atentos ahí para poder escuchar parte de esas declaraciones, pero es interesante también lo que pasó a último minuto con esta mesa directiva, porque los nombres estaban más o menos ya resueltos. Se suponía que iba a ser por el Partido Republicano Ninoska Payauna quien iba a ser escogida como presidenta. Sin embargo, en último minuto ella optó por declinar esta opción a asumir este rol por una situación que había enfrentado en el 2007 por hurto y que finalmente dice ella que prefiere dar un paso al costado por las distintas críticas que estaba recibiendo a raíz de ese hecho. Estuvo también acá presente el presidente Gabriel Boric. Recordemos que en entrevista con Chilevisión él había dicho que no estaban las condiciones para un nuevo proceso durante su gobierno si es que es rechazada esta nueva propuesta constitucional, y donde también tuvo palabras de elogio para el texto presentado por la comisión experta. ¿Qué es lo que dijo hoy acá en la sede del Congreso en Santiago? Escuchemos parte de esas declaraciones del presidente Boric. Como fuera de nuestras fronteras se respeta profundamente a Chile, sus instituciones y su tradición democrática. Y la mejor manera de poder sostener aquello es justamente cambiar lo que tenemos que cambiar con respeto y teniendo presente lo mejor de nuestras tradiciones democráticas, que son tan ricas y que no podemos dejar de lado, porque, como yo creo todos y todas hemos aprendido, Chile no se construye de la noche a la mañana. Chile no parte de cero. Bueno, el presidente también dijo que le haría bien al país que esto tenga un buen término, ¿no? Este proceso que hoy día continúa en esta segunda etapa, podríamos decir, y también algo que llamó la atención para algunas personas que se sorprendieron al ver a Miguel Litín en la testera. Eso obedecía al protocolo, Antonio, para este consejero, Miguel Litín, cineasta connotado de nuestro país, que estuvo momentáneamente a cargo de la presidencia del Consejo. Sí, temporalmente ocurre esto porque la norma indica que el consejero electo de mayor edad es el que asume provisoriamente. Ese es el concepto, y por eso pasó a la testera. Miguel Litín, reconocido cineasta, tiene 80 años, por eso le correspondió asumir esta responsabilidad y fue por momentos uno de los protagonistas de esta sesión especial allí en el Congreso Nacional, en su sede aquí en Santiago, llamando a la unidad, en el tono también de todos los discursos que hemos escuchado durante esta jornada, ¿cierto, Patricia? Claro, parte de lo que escuchamos ahí con Miguel Litín, que fue presidente de manera temporal,
Ojo que él había dicho en una entrevista que encontraba que el texto de la comisión experta tenía mucho de Sancho Panza y poco de Don Quijote. Cuestionando el lenguaje, decía que era un texto muy práctico, muy parco, críticas respecto como al espíritu que tenía este texto de la comisión experta, pero acá tuvo un discurso en el cual tuvo un tono llamando a que había que colocar a Chile primero y que de esa manera entonces se podía avanzar en un buen texto constitucional. Escuchemos parte de las declaraciones que entregó precisamente Miguel Litín. Luchemos por el acuerdo, luchemos por la paz de la nación. Seamos dignos de la tarea. De lo contrario, lo digo con toda humildad y modestia, porque sé que cada uno de ustedes sabe muy bien lo que se necesita hacer, pero me lo digo a mí mismo. La historia no perdonará a quienes se dejen llevar por pasiones o revanchismos del pasado. Bueno, había harta expectativa por saber qué iba a ocurrir con Aldo Sangüesa. Recordemos que él es un consejero electo por el Partido Republicano, pero que había presentado su renuncia a este cargo por un cargo que tuvo que enfrentar en el pasado por ofensas al pudor. Él fue sobreseído, en realidad optó ahí por una salida alternativa, pero eso le había provocado problemas y una serie de críticas y por eso había optado por presentar su renuncia al cargo. Renuncia que no fue aceptada por el Tricel, porque decía el Tricel que primero tenía que asumir en el cargo para después renunciar. Bueno, él no se presentó en el día de hoy a esta ceremonia de instalación, por lo tanto se da por hecho que él no asume como consejero constitucional y tampoco va a ser reemplazado en el cargo. Tenemos a parte ahí del ambiente, me parece en el momento en que a él se le nombra para que reciba esta acta de proclamación. Veámoslo. Corresponde invitar adelante a don Aldo Sangüesa Carrera. Al no encontrarse presente, le corresponde pasar adelante don Paul Esfer Rubio. Complejo ese momento, porque fue muy rápido, Antonio. O sea, pasó rapidísimo, todos sabían que no había asistido y luego continúa con el siguiente miembro del Consejo. Claro, fue un momento ahí algo incómodo, incluso para Luis Rojas, quien estaba invitando a cada uno de los consejeros a asumir sus cargos. De esta manera, entonces, asumieron 50 de los 51 consejeros electos el pasado 7 de mayo y se abre ahí un abanico de posibilidades. Hay una discusión incluso jurídica respecto de qué va a pasar con su puesto, claro, como explicaba él quiso renunciar, pero no pudo hacerlo, pero ahora también vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, Pati. Y otra cosa que llamó la atención, que fue muy rápido, a diferencia del primer proceso también, y por eso estaba consensuado. Prueba de hecho fue que cuando leyeron sus discursos estaban preparados, o sea, prácticamente sabían que ellos podían ser electos presidente y vicepresidente. Fue la elección, Pati, muy rápido, un solo nombre, mayoría simple. El primer lugar obtenía la presidencia y el segundo la vicepresidencia de este consejo, ¿no? Claro, fue una elección muy rápida si la comparamos con el proceso de la Convención Constitucional, donde además eran una cantidad mayor de convencionales en ese minuto. Se exigía un mínimo de votos y por eso que en esa ocasión había que repetir una y otra vez la votación hasta que se alcanzara ese número mínimo de votos. Acá fue simplemente una votación, primera mayoría se convierte en la presidenta, Beatriz Evia, y el vicepresidente Aldo Valle, y que en esta situación particular que se da con que originalmente era Ninoska Payauna quien se supone iba a asumir este cargo como presidenta, pero que finalmente declina por no hacerlo por esta situación de hurto que había enfrentado en el año 2007 y que le había venido provocando una serie de críticas al hecho de que ella asumiera este rol tan importante. Solo un punto ahí con lo de Aldo Sangüesa, no afecta demasiado al quórum, al Partido Republicano, de 23 pasa a tener 22 de los consejeros constitucionales de un total de 50, sigue teniendo el Partido Republicano, por lo tanto, el control de la situación acá, independiente de esa situación particular que se da con Aldo Sangüesa. Pero sí, finalmente es entonces Beatriz Evia que se convierte en la presidenta del Partido Republicano con 33 votos y 17 votos que obtiene Aldo Valle, independiente del Partido Socialista. Nombro ahí la cifra porque también da cuenta de cómo van a estar seguramente representadas las fuerzas en este Consejo Constitucional, el poder que tiene republicanos, que cuando se suma a Chile Vamos además consigue esa cantidad de votos importantes. Entiendo que tenemos algunas declaraciones ahí también de quienes fueron escogidos como presidenta y vicepresidenta del Consejo Constitucional.
Chile no está bien. Doy fe de la crisis profunda que vive nuestro país. Una crisis económica, política, pero por sobre todo social. A esta crisis integral que sufrimos la antecede una profunda crisis moral que se manifiesta en la descomposición de la vida familiar, en el desprecio por la autoridad, las normas y el Estado de Derecho, y, por cierto, en la justificación de la violencia y su solapada promoción como método de acción política. Tenemos una tremenda responsabilidad y un gran desafío para poder encontrar un camino en común. Nuestro rol como consejeros es buscar acuerdos que perduren en el tiempo y nos permitan superar la polarización actual. No nos asustemos por las diferencias. Finalmente tenemos diferencias porque tenemos significados comunes y porque tenemos valores comunes, porque tenemos una historia común. Y por lo mismo también quisiera decir que en ese propósito tendremos que deliberar y representar a quienes nos eligieron lealmente. Hacerlo siempre, creo yo, también sobre la base de que representar no es necesariamente tener que no escuchar al otro. Me quedé pegado con lo que decía Pati, que es verdad. Ahora no cambia mucho el quórum porque de 23 pasan a 22. De hecho, el día de elección nosotros nos acostamos sabiendo que fuimos a dormir, pensando que iban a ser 22 participantes, 22. ¿Se acuerdan? Y después se ajustó la actualización del CERVEL, dejó a los republicanos con estos 23 escaños. Sin embargo, para la votación, evidentemente, esto no cambia mucho. ¿Qué es lo que dijo la presidenta del Consejo? Que este proceso puede ser un punto de encuentro para construir en conjunto el futuro del país. Sí, había expectación por las primeras palabras del Partido Republicano en este Consejo Constitucional, donde será mayoría. Bueno, hay 22 consejeros ya electos de esa colectividad que han aceptado sus cargos durante esta jornada. Hubo llamados a la unidad también y Beatriz Hevia ha señalado que Chile está en crisis y que ella ha sido testigo de ello como representante allí de la región de los lagos. Pero si vamos a la votación, lo compartía Pati ahí, de los 33 votos para Beatriz Hevia, está claro que están allí los 22 del Partido Republicano más los 11 de Chile Vamos, es decir, nadie se movió allí. Y al otro lado fue exactamente lo mismo. Exacto, porque de hecho no hubo otros nombres en la votación, no. Solo los de Hevia y Valle. Aldo Valle saca 17 votos y allí claro está que son los 16 de todo Unidad para Chile, que son los representantes del oficialismo, más el representante de los pueblos originarios. Así que nadie se movió, al menos en esta primera votación. Puede ser un reflejo también de lo que vendrá en estos 5 meses que tienen ellos para redactar, para elaborar esta nueva propuesta constitucional. Como decía Pati, no parten de cero porque la comisión experta entregó hoy en sus manos este anteproyecto. Claro, y es interesante lo que ocurre con la comisión experta, porque no solo entrega un texto, creo yo, sino que además de eso marca el tono en que se desarrolló la conversación durante todo el periodo en que ellos estuvieron trabajando y que ha sido destacado por todos los sectores políticos. Ahí habían representantes desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, y el gran desafío que tiene el Consejo Constitucional es si acaso se va a mantener ese mismo espíritu de diálogo, de tratar de llegar a acuerdos en el trabajo que van a realizar. Conversemos acá con la consejera ya en funciones de Bópoli, Gloria Hood. La molestamos un segundo, más que nada para conocer precisamente lo que yo estaba mencionando, la expectativa que hay al respecto, si acaso, ¿cuál va a ser el tono que va a marcar el trabajo que ustedes van a tener que desarrollar? Yo creo que vale la pena que partamos leyendo de nuevo los textos de Miguel Litín, el discurso de Aldo Valle y el discurso de Beatriz Hevia. Yo creo que eso resume el espíritu con que cada uno está incorporando este grupo. Y todos transmiten la necesidad de armonizar, de administrar la mayoría sabiamente, de pensar en el país en general antes que en los óptimos personales. Creo que está súper claro el mensaje, no hay cómo perderse del tono con el que tenemos que trabajar y el resultado al que tenemos que llegar, además. ¿Le gusta el trabajo que realizó la comisión experta? ¿Ha podido revisarlo? ¿Cree que esos son los principales ejes o hay que cambiarle muchas cosas? Encuentro que es un tremendo trabajo, es un punto de partida de una calidad muy alta.
tiene mucha solidez como texto, se lee bien, tiene buena estructura, se nota que hay técnica y que hay constitucionalistas que intervinieron, así que hace muy fácil seguir trabajando en cada uno de los artículos, incorporar algunos. Pero ¿cuál le gustaría incorporar? Una cosa que para mí, por ejemplo, para nuestro partido, yo presido un partido de centro derecha liberal y, por ejemplo, no quedó consagrada constitucionalmente la libertad de elegir en salud. Ese tipo de cosas que son conceptuales pero muy fundamentales, nos parece importante pulir y ver cómo llegamos a acuerdos en eso. Pero hay una serie de innovaciones bien interesantes, por ejemplo, en la forma de elegir al fiscal nacional, las facultades, o está la creación de la Defensoría de las Víctimas, el enfoque que se le da al desarrollo sustentable, al cuidado del ambiente, como un mecanismo para que las personas puedan ejercer sus derechos. Encuentro que ese enfoque centrado en la persona, desde la primera frase, da cuenta del tipo de constitución y del tipo de país que queremos. Gloria Huth, muchas gracias por conversar con nosotros. Bien, parte ahí entonces del tono que yo creo que ha estado marcando absolutamente esta ceremonia y que en general es lo que transmiten todos los consejeros constitucionales acá presentes. Humberto, Antonio. Bueno, ahí teníamos a una de las consejeras. Es de esperar que ese tono se mantenga también en pos de los plazos, ¿no? Que se entreguen. Tienen un poquito, casi 5 meses para trabajar en esta segunda etapa y entregar finalmente el borrador final. Sí, acotados plazos, 5 meses, es imposible no comparar con el proceso anterior. Esa convención constitucional que eran 155 integrantes y trabajaron cerca de un año en una propuesta constitucional. Sin embargo, ahora son 5 meses. Recordar que en 4 tienen que apretar ahí porque en el último mes, los últimos 30 días, vuelve esta comisión experta para definir si no hay acuerdo respecto a algunos temas. Va a ir a algunas comisiones mixtas y se van a discutir algunos puntos para que el 17 de diciembre nuevamente los chilenos vayamos a las urnas para votar a favor o en contra de esta nueva propuesta constitucional. Cuando uno va manejando, por lo general, Antonio, dice, oye, que hay taco, te dicen, el taco eres tú, y eso es verdad. Hoy día fui parte de ese taco kilométrico. En algunos casos se generaron congestiones en distintos puntos de la capital debido al cierre de algunas calles perimetrales al ex Congreso de Santiago en el centro. Patricio Angulo nos va a contar un poco de lo que ocurrió ahí y también de algunas manifestaciones durante esta mañana. Pato, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ha sido una caótica mañana, la de este miércoles en el centro de Santiago, con muchos problemas para los conductores, quienes se estaban desplazando por las inmediaciones del ex Congreso Nacional. Algunos que no estaban enterados, por ejemplo, de estos cortes y desvíos de tránsito previstos para la instalación de este Consejo Constitucional. Tacos kilométricos muy temprano en la denominada hora punta matinal debido a estos cortes y desvíos que se implementaron desde las 7 de la mañana, en torno a 6-7 cuadras a la redonda de la sede del Congreso en Santiago, donde estaba prevista esta ceremonia. Todavía se mantienen estos cortes. Le mostramos junto a nuestro compañero Juan Carlos Pérez. Hay desplazamiento de vehículos, sí, en el perímetro, en el entorno del centro, puesto que hay algunos conductores que vienen saliendo de algunos edificios, de algunas oficinas, y estamos chequeando si es que ya en algún momento más se va a habilitar el tránsito y se van a levantar todos estos cortes y desvíos que estaban implementados desde muy temprano. Pero fue muy caótico desde temprano. Había conductores que estaban bastante ofuscados, molestos por estos desvíos y cortes, con complicación para poder llegar a sus oficinas, a sus lugares de trabajo. Quienes tenían cómo acreditarlo podían pasar, quienes no, simplemente tenían que continuar tomando algunas vías alternativas. Escuchemos qué es lo que señalaron algunos conductores muy temprano esta mañana. 1 hora en 500 metros. Horrible, horrible. ¿De dónde viene usted? Desde Esperanza con Santo Domingo y no se puede pasar. ¿Cuánto se ha demorado en llegar? Llevo más de media hora por acá. ¿Más de media hora? ¿Y cuánto se demora habitualmente? 10 minutos, 8 minutos. ¿Cuánto? ¿Como 1 hora? ¿Una hora? Desde allá atrásito nomás, pero no mucho. Espantoso, espantoso, y la gente se cuela ahí en la subida, son unos desconsiderados, poca civilidad.
Bueno, eso es lo que señalaban entonces algunos conductores quienes estaban molestos esta mañana. Algunos quienes, daba el caso, no estaban bien informados de estos desvíos y cortes que están implementados para esta jornada. Y hemos estado muy pendientes de lo que ha estado ocurriendo en las inmediaciones del ex Congreso Nacional, en el entorno, en el exterior, viendo si es que eventualmente había algún tipo de manifestación, y ocurrió en el caso de un grupo específico, encabezado por Francisco Muñoz, conocido como Pancho Malo, ex líder además de la Garra Blanca, quien llegó junto a un grupo de personas, estuvo en las inmediaciones, se instalaron con algún parlante, con pancartas, con algunas consignas, ellos detractores de esta instancia constitucional. Señalan, ahí lo que se alcanzaba a escuchar además, que les parecía a ellos un proceso ilegal, toda vez que no se llamó a un plebiscito de entrada para dar inicio a esta nueva instancia, la instalación de este Consejo Constitucional. Se han mantenido de todas maneras de forma más bien tranquila, ordenada, y han estado dando vueltas permanentemente por las inmediaciones del ex Congreso, y ahora, una vez que ha terminado esta ceremonia, muchachos, se han desplazado este grupo de 50, 60 personas al exterior del Palacio de la Moneda, donde están en estos instantes. Bueno, nos vamos a quedar con estas imágenes en directo de esta manifestación en el centro de Santiago, pero además también con el lado positivo de esta jornada, Antonio, que obedece, gracias Patricio, que obedece por supuesto a lo que ocurrió, marcando el tono, como nos decía nuestra compañera Patricia Venegas, de un ánimo por lo menos de llegar a consensos y acuerdos en pos del bien del país, ¿no? Sí, primó la formalidad, podríamos decir, en esta ceremonia, en ese edificio precioso que ven ustedes ahí en Panorámica, la sede del Congreso Nacional en Santiago, donde se llevó adelante esta ceremonia. Casi 3 horas, podríamos decir, claro, con acotado ahí a todo el programa que había, con la participación del presidente de la República, Gabriel Boric, de representantes de los 3 poderes del Estado. Así que está constituida oficialmente este Consejo Constitucional con 50 integrantes, 50 de los 51 electos el pasado 7 de mayo. Entonces llegaron ahí hasta la sede del Congreso Nacional, entonces con discursos, como tú bien marcabas, Humberto, en tono de unidad. Entonces, para este proceso que vamos a seguirle la pista durante estos 5 meses, nuestro equipo de política va a estar muy atentos para llevar a ustedes todos los detalles, las conversaciones día a día allí en el Congreso Nacional. Claro, una jornada republicana, y no me refiero a la mayoría que tiene el partido en este Consejo, sino que a lo que obedece a este concepto, ¿no? A que evidentemente se marcó un tono buscando acuerdos, también escuchando con mucho respeto cada una de las alusiones, de los discursos que escuchamos hoy en la mañana, tanto del presidente de la República por parte de los otros integrantes